Bienvenidos al Rincón del Mundo. Desde tiempos prehistóricos, el hombre se ha agrupado en comunidades para el beneficio mutuo de los individuos. Con el tiempo, estas agrupaciones fueron creciendo, llegando algunas a tener una extensión bastante considerable. Atenas, Roma, Petra, Jerusalén, Constantinopla... La lista de grandes ciudades de la antigüedad continúa. Sin embargo, hace siglos era impensable ver aglomeraciones urbanas del tamaño que tenemos hoy, tanto en extensión como en población. En el mundo hay una gran cantidad de personas, y hay ciertos puntos en los que se acumulan de una manera monstruosa, especialmente en Asia. Es aquí donde llegamos a las megaciudades, también conocidas como megápolis o megalópolis, que son áreas metropolitanas con más de 10 millones de habitantes. Pueden surgir tanto por crecimiento propio como por la unión de dos enormes áreas urbanas. Increíble, ¿no? Pues acompáñame hoy a descubrir las 5 ciudades más grandes del mundo. Damos el pistoletazo de salida con la ciudad de Delhi, en la India. Esta megaciudad contiene también a Nueva Delhi, que ha dejado de ser un área urbana distinguible. Aún así, contiene la mayoría de las instituciones del gobierno, y es considerada formalmente la capital del país. Delhi abarca 1.483 kilómetros cuadrados, y cuenta con una población de 26 millones y medio de habitantes. Para que os hagáis una idea, la densidad de población de este sitio es impresionante. 9.340 habitantes por kilómetro cuadrado. Una barbaridad. El hinduismo es la religión del casi 87% de la población, aunque también existen musulmanes y minorías cristianas, judías y budistas. Algunos de sus puntos de interés son el Fuerte Rojo, la Puerta de la India o el majestuoso complejo Qutub, que contiene el minarete de Qutb, el más alto del mundo. Nos movemos ahora un poco más al sur, a Indonesia. Y es que Yakarta, su capital, es la que continúa esta lista. Su superficie es de 650 kilómetros cuadrados y aloja a 10 millones de personas. Pero si además tenemos en cuenta su área metropolitana, este número asciende a 29 millones. Esta área es conocida como Jabodetabek, que es el acrónimo que une a Yakarta, Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi. Entonces, esta nueva aglomeración disfruta de una nada despreciable extensión de 6.392 kilómetros cuadrados. Su densidad de población asciende a 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado, algo menos que el puesto anterior, pero imponente de igual manera. Si decides visitar Yakarta, puedes acudir a sitios como el Zoológico Ragunan, Angel Dreamland o el Monumento Nacional, también llamado Monas. En el siguiente lugar tenemos que incluir a un país que no podía faltar en esta lista, que no es otro que el más poblado del mundo. Un país tradicional con una cultura que cautiva a todo el mundo y un lugar exótico que atrae a montones de viajeros de todas partes. Estamos hablando, por supuesto, de China. ¿Cómo nos íbamos a olvidar de este gigante asiático? China presume de hazañas como ser el país más poblado del mundo o por tener el idioma más hablado del planeta. Y no solo eso, sino que también Shanghái es la tercera megalópolis más grande de la Tierra. Como vemos, todo en China se hace a lo grande. Shanghái ocupa una extensión de 6.340 kilómetros cuadrados, contando su área metropolitana. Está dividida en 9 distritos que son considerados el corazón de la ciudad, 7 distritos que forman ciudades satélite, y un distrito en la isla de Chongming. La población de esta ciudad es de 31.100.000 habitantes y su densidad de 3.700 por kilómetro cuadrado. El Bund, el Templo Ciudad de Dios o los rascacielos del Pudong son motivos más que suficientes para darle una oportunidad a Shanghái. Además, es un punto muy cosmopolita. ¿Qué más se puede pedir?
Hemos llegado a un punto en el que las cifras se disparan. Sin siquiera salir del continente asiático, reanudamos nuestro paseo por las inmensas ciudades del mundo. Ahora es el turno de Japón. Tokio es el tema central de este momento. En concreto, Tokio-Yokohama. La conocida como Área del Gran Tokio es el área metropolitana más poblada del mundo, pero existe algo más grande que veremos más adelante. Esta estructura urbanística la conforman la prefectura de Tokio, la prefectura de Kanagawa, la prefectura de Saitama y la prefectura de Chiba. Todo esto nos da un total de 8.304 kilómetros cuadrados, una superficie de proporciones destacables. Casi 40 millones de personas viven en Gran Tokio, con una densidad de alrededor de 4.000 habitantes por kilómetro cuadrado. No obstante, es difícil ponerse de acuerdo para definir lo que es el área del Gran Tokio, porque existen muchos factores que hay que tener en cuenta y dependiendo de si se incluye una zona u otra, los resultados varían. ¿Qué ver en Tokio? Sencillo. La Torre de Tokio, Tokio Disneyland, el Santuario Meiji, el Monte Takao o el mercado de pescado Tsukiji. La lista no termina. Por fin nos encontramos en el primer puesto. El puesto al que todos queríamos llegar. Todos queremos saber cuál es la megaciudad más grande del mundo, ¿verdad? Normal. Somos así de curiosos. Pero primero, veamos en qué país se sitúa. Como era de esperar, China se repite en este listado de megalópolis. Ya lo he mencionado antes, pero insisto, en China todo se hace a lo grande. Y por fin podemos dar paso a Cantón, la conurbación más grande de la Tierra. Su población es de alrededor de 3.150.000 habitantes en la zona urbana y de unos 13 millones en el área metropolitana. Pero se llega al majestuoso número de casi 50 millones si se tienen en cuenta además los suburbios de la zona del delta del Río de las Perlas. Paraos un momento a pensar. 50 millones de personas. En esta megaciudad vive más gente que en la mayoría de países del mundo. Para que os hagáis una idea, en Canadá vive menos gente que en Cantón. Da que pensar, ¿no? Pero bueno, el chino cantonés es el idioma más hablado de este lugar, seguido del mandarín, que es el idioma oficial del resto del país. Además, la cocina cantonesa es la más reconocida a nivel mundial de todas las cocinas regionales de China. La famosa sopa de fideos con gambas wonton, el chop suey o el cerdo al curry son platos cantoneses que seguro que a todos nos suenan. Los sitios que se pueden visitar aquí son varios, como la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, el Templo de los 6 Banianos, la Mezquita Huaisheng o la Torre de Televisión de Cantón. Una vez terminada nuestra lista, ya sabes cuáles son las ciudades más grandes que existen en este planeta. ¿No te parece tu ciudad ahora una pedanía de pueblo? La verdad es que cualquier sitio parece enano al lado de estas conurbaciones. Personalmente prefiero una ciudad pequeña o incluso mi pueblo, por la tranquilidad que tenemos. Ahora te toca responder a ti. ¿Qué ciudad te ha parecido más increíble? Y por otra parte, si vivieras en Cantón, ¿aguantarías trabajar en la otra punta de la ciudad? Vaya locura. Esperamos que hayáis disfrutado y que conozcáis un poco más acerca de este mundo. No olvides suscribirte si te ha gustado este vídeo. Nos vemos muy pronto y que tengáis un buen día.